Hola, soy Salomón Cance y en esta ocasión te voy a explicar cómo realizar tablas dinámicas. Este tema incluye 5 capítulos, donde te voy a demostrar qué tan fácil es crear reportes resumidos de una manera profesional y práctica. Antes de crear la tabla dinámica, hay que considerar lo siguiente. En primer lugar, tiene que existir una base de datos. Si la base de datos no existiera, entonces no podrían crearla. Esta base de datos debe estar conformada por un conjunto de registros y una estructura que vendrían a ser los títulos de las columnas o los campos de la base de datos. Adicionalmente a aquello, no debería existir en ningún lugar celdas combinadas. Las celdas combinadas son aquellas que se crean con este botón que dice combinar y centrar. Entonces, si por algún motivo en alguna parte de la base de datos existieran celdas combinadas, la tabla dinámica no va a poder crearse. Adicionalmente, alrededor de la base de datos no debe existir ningún dato que no pertenezca a ella. Por tal motivo, hemos dejado una fila en blanco antes de los títulos que están en la parte superior de la base de datos. Hemos dejado una columna vacía por si por algún motivo existiera información a la derecha y una fila vacía en la parte inferior para que el Excel tranquilamente pueda tomar toda el área escrita y puede crear la tabla dinámica respectivamente, solamente ubicando nuestro cursor en cualquier lugar de la base de datos. Una vez que nuestro cursor está ubicado en cualquier parte de la base de datos, vamos a elegir la opción insertar y luego tabla dinámica. Automáticamente el Excel descubrió que todo el área escrita que está alrededor del cursor, desde la primera fila de la base de datos hasta la última fila de aquella, es parte del rango de la base de datos, que justamente es de A7 hasta G37. Luego de que el Excel haya definido cuál es la base de datos, tengo que indicar en dónde quiero que se muestre el reporte, ya sea en una nueva hoja de cálculo o en una hoja que ya existe. Si es una hoja existente, yo podría indicar la ubicación, es decir, basta que ubique mi cursor en este casillero y luego ubico el lugar donde quisiera que aparezca mi informe o mi reporte de tabla dinámica. En esta ocasión vamos a elegir en una nueva hoja de cálculo para que aparezca en otra hoja antes de la hoja ventas. Así que aceptamos y vamos a ver que aparece una sección donde se va a mostrar la tabla dinámica que yo voy a construir y en la parte derecha aparecen las secciones donde yo voy a crear mi tabla dinámica. Para esto yo tendría que arrastrar los campos de la base de datos a estas secciones y poder construirlas. Por ejemplo, ¿qué campo podría arrastrar en la sección de valores? En la sección de valores yo podría arrastrar aquel campo que yo quiero calcular. Por ejemplo, que quiero sumar, multiplicar, dividir, hasta hacer mis propios cálculos. Cálculos automáticamente creados por el usuario, ¿no? Y que estos pueden ser en este caso utilizados posteriormente. En esta ocasión voy a elegir ventas y lo voy a colocar en valores. Se van a dar cuenta que automáticamente ventas aparece con el total de toda la base de datos. Pero si yo quisiera clasificarla para que se especifique por qué dato deseo agruparlo, para esto existen las etiquetas de columnas y etiquetas de fila. Estas etiquetas de filas o etiquetas de columnas van a incluir los campos que ustedes quieren agrupar, solamente los que van a agrupar. Por lo tanto, yo podría agrupar, por ejemplo, el campo producto. Lo puedo colocar en etiqueta de fila y en esta sección no está calculando nada, lo está solamente agrupando. También puedo arrastrar el campo vendedor, por ejemplo, a etiqueta de columnas y también lo agrupa. Es decir, ahora mi total de valores de ventas están agrupados por vendedores y a la misma vez por producto. En pocas palabras, hemos desarrollado un reporte, un informe del total de ventas de cada producto por vendedor. También puedo utilizar el campo filtro, donde yo podría colocar algún campo que quisiera que sea filtrado para que mi reporte pueda ser clasificado. Por ejemplo, he elegido años. Si yo hago clic en el triángulo de años, que automáticamente apareció cuando lo coloqué en esta sección del filtro de informe, yo podría elegir cualquier año que desea filtrar. Si quisiera más de 2 años, tendría que elegir la opción seleccionar varios elementos y acá sale un casillero para que yo pueda activar por qué año quiero agruparlo o filtrarlo, perdón. Si yo desactivo esta opción, elijo el año y lo acepto, saldrán filtrados por años. Si yo activo esta opción y elijo acá 94-96, saldrá el filtro por esos 2 años que he clasificado. Cuando está filtrado aparece un triángulo arriba.
indicando que está filtrado con el embudo. Y también si yo podría filtrar por etiqueta de filas, donde puedo elegir que sea auto y tractor, y al aceptarlo sale auto y tractor. También puedo filtrar por columna, donde puedo elegir que sea solamente Canepa y la Nazca, y automáticamente salen solamente esos dos. Si desearía cambiar el cálculo, que en vez de que sea suma sea promedio, presiono el botón derecho del mouse y elijo la opción que dice resumir valores por, elijo promedio, estando dentro de la data numérica, ya que si lo hago dentro del título de etiqueta de columnas y etiqueta de filas no va a funcionar. Por lo tanto, acá tengo varios cálculos que puedo realizar. Si yo elijo más opciones, podré encontrar más cálculos que me brinda la caja de diálogo. Al momento de seleccionarlo y aceptarlo, el cálculo ya está preestablecido. Como tengo varios campos que están filtrados, yo podría en esta ocasión quitar el filtro de esta forma. Elijo la ficha de datos y luego elijo el botón borrar. Cuando elijo borrar, automáticamente toda la información de la tabla dinámica es mostrada, ya que borrar el filtro. Voy a colocar el campo vendedor dentro de una misma etiqueta de fila. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá los autos y los vendedores, camión y vendedores y tractor y vendedores, donde está el total de ventas. Adicionalmente puedo tomar también otra vez el total de ventas y colocarlo dentro de suma de valores, para que aparezca otro total de ventas respectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué me servirán los tres? Uno puede de repente sumar, otro puede totalizar un promedio y otro puede sacar un máximo. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera cambiar el cálculo de estas columnas, solamente me ubico acá, también puedo hacer doble clic y elegir acá promedio y lo acepto. Doble clic acá, máximo y lo acepto. Entonces tengo el máximo y el promedio. Puede ser que en el transcurso del tiempo la hoja o la base de datos pueda surgir cambios, como por ejemplo se puedan modificar las ventas o pueda alterar algo porque de repente quisiera corregir la información. Por ejemplo, si elijo ventas y acá le pongo por ejemplo que sea 1450, esta información se tendría que reflejar dentro de la tabla dinámica, pero esto no se refleja porque falta actualizarla. Para actualizarla puedo elegir dos métodos. Lo puedo hacer con el botón derecho del mouse dentro de la tabla dinámica y elegir la opción actualizar. Pero si fuesen muchas tablas dinámicas en las que tendría que actualizar, la mejor opción sería la siguiente. Elegir la pestaña opciones, que se encuentra en la lista de opciones que están en la parte superior de la pantalla, y elegir el botón actualizar pero con este triángulo que se encuentra en la parte inferior, donde yo podría elegir actualizar todo. De esta forma va a actualizar todas las tablas dinámicas que están relacionadas con la base de datos sobre la cual he creado esta información. Si elijo actualizar todo, automáticamente actualizará esta y si hubiera otra más también la actualizaría de forma automática. Por ejemplo, aquí hemos visto que ha cambiado el total de ventas de Cortés, ya que acá he modificado sus ventas, pero en marzo Cortés tiene varias ventas. Por lo tanto, este monto ha tenido que cambiar. Si yo otra vez lo regreso al valor anterior, automáticamente cuando vuelva acá y lo actualice con el botón derecho del mouse actualizar, va a regresar a su estado anterior. Si por algún motivo la base de datos crece, entonces el rango habría que cambiarlo, ya que hemos creado una tabla dinámica de un rango estático. Por ejemplo, si en la parte inferior se me ocurre colocar más registros, voy a borrar esta información, elijo por ejemplo motos del año 2013, abril, Salomón quien las vendió 500 motos y 5000. ¿En dónde? En el libro. Entonces, esta información que está acá abajo no va a poder ser tomada de la base de datos, ya que el rango que se seleccionó solamente fue hasta la fila 37. Entonces, si yo me voy a la tabla dinámica y presiono el botón derecho del mouse para actualizarlo, no va a aparecer en ningún lugar motos. Por lo tanto, tengo que modificar el rango de la base de datos
de mi tabla dinámica, ¿no? Entonces elijo opciones, la pestaña opciones, elijo el botón que se llama cambiar origen de datos y tengo que especificar que mira, mi rango ya no va a llegar hasta la fila 37, sino hasta la fila 38. Para esto puedo modificarlo manualmente o utilizando la tecla Shift y flecha abajo podría cambiarlo, ¿no? O sea, Shift, flecha abajo, flecha a la derecha, flecha a la izquierda, flecha arriba con la tecla Shift presionándose. Y automáticamente cubriría ese nuevo registro que he agregado. Al momento de aceptarlo, automáticamente ya aparece dentro de mi base de datos. Y por lo tanto también está en la tabla dinámica. Para no realizar esta modificación de esta forma, es mejor que la base de datos tenga un formato de tabla. Es decir, que la base de datos esté como tabla para que cuando creemos nuestra base de datos con tablas dinámicas, estas puedan utilizar el nombre de la tabla y no un rango estático. ¿Cómo creamos una tabla? Nos ubicamos dentro de la base de datos, elegimos insertar tabla y va a tomar toda la base de datos tal como lo hizo hace un rato. El rango ahora es de A7 hasta G38 y tengo que verificar que mi tabla tiene encabezados que serían los títulos de las columnas. Lo acepto y automáticamente mi base de datos está dentro de una tabla. Esa tabla tiene un nombre. Por tal motivo, cuando yo entro a diseño, acá vamos a encontrar una opción donde me dice cuál es el nombre de la tabla que ha creado ahorita. Por defecto le pone tabla 1. Cuando yo cree otra tabla será tabla 2, tabla 3, siempre y cuando inserte una tabla dentro de una base de datos. La base de datos dentro del Excel se le conoce como tablas. Por tal motivo, yo acá voy a indicar el nombre nuevo de mi tabla. Voy a poner td de tabla, ¿no? Y, perdón, td de tabla. Luego voy a colocar acá ventas. Una vez que tengo el nombre de la tabla, que es opcional cambiarlo, no es obligatorio, nos vamos a poder cuenta de una cosa, de que cuando no estoy ubicado en ella, la pestaña de diseño no aparece. Pero como estoy ubicado dentro de ella, la pestaña de diseño sí aparece. Por lo tanto, ahora cuando cree mi tabla dinámica, lo voy a poder hacer de dos formas. Con la opción resumir con tabla dinámica que se encuentra dentro de la pestaña de diseño, o de caso contrario con la opción insertar tabla dinámica como les expliqué. Si elijo diseño y elijo acá resumir con tabla dinámica, va a aparecer la misma caja de diálogo que habíamos visto anteriormente, pero ahora en vez de mostrarte el rango aparece el nombre de la base de datos, TV ventas o el nombre de la tabla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cualquier tabla dinámica que está creado con un nombre de tabla va a ser flexible, ya que cuando coloque nuevos registros, este rango de tablas se extiende de forma automática. Cuando coloque nuevos campos, también se va a extender, ya que van a ser parte de la tabla dinámica. Solamente es cuestión de actualizarla y listo. Y ya no tendré que cambiar nunca más los rangos de la base de datos para crear mi tabla dinámica o mi informe. ¿Cómo podemos ahora actualizarla? Voy a cancelar acá y en vez de que vaya a cambiarla, voy a modificarla en este lugar. ¿Cómo modifico? Ubico en la tabla dinámica, elijo la pestaña opciones. Entro a la opción cambiar origen de datos y en vez de elegir el rango voy a colocar TV ventas. Lo acepto. Por lo tanto, ahora mi tabla dinámica ya no tiene el rango, sino tiene un nombre de tabla que lo hace flexible. Por lo tanto, si yo en la hoja ventas agrego más información, voy a poder ver de que esto se va a cambiar. Por ejemplo, motos 2013, de repente en noviembre va a venderla, por ejemplo, Luis. Van a ser 600 motos y 6000. ¿Dónde? En Lima. Ya, vamos a ver si es que este dato se va a insertar de forma automática en la tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me digo acá, ya no tendría que cambiar opciones y cambiar origen de datos porque ya debería estar dentro de la base de datos. Entonces, botón derecho del mouse, actualizar y vamos a encontrar Salomón y Luis. Esto hace de que tu tabla dinámica sea flexible y por lo tanto no vas a tener que modificar el rango
a cada momento cuando haya nuevos registros. Recuerda que la información numérica no se va a poder modificar sus valores. Es más, si yo quisiera entrar a modificarlo, no me lo va a permitir porque obviamente es actualizable con la información que está en la base de datos. Pero sin embargo, los títulos que están en etiqueta de fila y los títulos que están en etiqueta de columnas sí van a poder modificarse sin ningún problema. Por ejemplo, acá voy a poner total de ventas, promedio de ventas y máxima venta. Voy a poner acá descripción y tenemos en este caso nuestra información. Si por algún motivo quisiera mover esa tabla dinámica a otro lugar porque este lugar de repente no era el correcto, lo hago de la siguiente manera. Voy a elegir el botón mover tabla dinámica que se encuentra dentro del botón opciones. Al elegir mover tabla dinámica me dice dónde quiere colocar el nuevo informe de tabla dinámica. En este caso yo voy a elegir ahora una ubicación distinta, como por ejemplo me voy a la hoja ventas, voy a elegir que sea en este lugar y luego lo voy a aceptar. Ahí está. Mi informe que estaba en la hoja 3 ya no está, ahora está ubicado dentro de la hoja ventas. Por lo tanto, voy a ver mi información de forma automática cada vez que yo modifique mi base de datos dentro de del Excel, ¿no? O dentro de mi información que se encuentra dentro de Excel. Hemos terminado el primer capítulo de tablas dinámicas. Recuerda que tenemos 5 capítulos más para poder ofrecerte sobre este tema. Recuerda que en Cansen.net podrás encontrar videos, manuales, prácticas y ejercicios. Y si quieres certificarte, ven a dar tu examen con nosotros.